no sé cómo explicarlo. Y creo que es experimentarlo a Dios, ¿no? Es como decir, cuando le dices que sí a Jesús, realmente tu vida se transforma porque vas a sentir su abrazo constantemente. Good morning, bon dia y buenos días. Bienvenidos de vuelta a este podcast Jesus en Cafecito. Yo soy tu host, Becky Taveras, y en este podcast hablamos de fe auténtica, las cosas que nos dice la queridísima Biblia y cómo vivirla en una manera real en el tiempo de ahora. Y hoy con nosotros tenemos todos una invitada muy especial conmigo. Si no me estás viendo a través de la pantalla, que seguro estás, pero si me estás escuchando a través de tus cascos, aquí a mi lado tengo una persona que vamos a aprender muchísimo de ella porque hace de un montón de cosas que ya te lo diré, pero me alegra un montón que tengo conmigo. Tengo a Steffi, que es productora, actriz, es cantante, es TV host, o sea, ¿qué no eres, amiga? ¿Qué no eres? Millonaria, amiga. Por ahora. En el nombre de Jesús. Jesús. En el cielo lo somos. Sí, eso sí, la vida eterna. En el cielo lo somos. Pero bienvenida, amiga mía, bienvenida, Gracias. Steffi. Estoy muy alegre de tenerte aquí conmigo compartiendo este cafecito. Cheers. Chin de café. Para los que piensan que aquí no tomamos café y que No, todo claro que es sí. falso, no, aquí Tenemos tomamos 8 café. tazas encima. Tenemos mucho. Si vamos a 1000 kilómetros por hora, seguro es porque nos hemos pasado un poquito de la dosis del café. Un poquito. Pero, a ver, en inglés tenemos el dicho go big or go home, o sea, hazlo Sí, grande o vete a la casa. Sí, totalmente. Así que aquí tomamos café. Bueno, yo estoy muy contenta. Gracias, amiga, por la invitación. Qué honor poder hablar de arte y hablar de Cristo al mismo tiempo, ¿no? Sí, Sí. es mucho, creo que el ámbito del arte, ¿verdad? El ámbito de todo lo que vemos en todas las áreas, porque lo más listo que tenemos en la palma de nuestras manos a lo mejor son redes sociales, Sí. pero aparte de eso, pues somos fans de Netflix, Amazon Sí, Prime, de somos fans todo, de de las todo. series, de todo eso, y tú has vivido de ambas partes, de Sí. ambos lados, tanto Sí. con tu móvil como estando atrás de una cámara. Sí, la verdad es que sí, ha sido como un camino bastante arduo, profundo, en donde básicamente sin fe no seríamos nada. Yeah. Y en primera persona lo digo, como creo que si Dios no nos da esa cuota constante de credibilidad, de promesa, de palabra, es un camino que a veces se ve como diría Miley Cyrus, la vida es cuesta arriba. Pero la vista de arriba es hermosa, ¿no? Así que lo vale todo. Y justo de eso quería preguntarte, o para aquellos que no te conocen, Sí. que sé que muchos te conocen, pero para aquellos que no te conocen, ¿qué puedes decirnos un poco de tu historia? ¿Cómo llegaste a ser actriz, productora? ¿Cómo llegaste a ser TV host? ¿Cómo llegaste a cumplir esos sueños que tenías como niña? Y luego, ¿en qué momento y cómo fue que tú encontraste a Jesús en Sí. todo medio? Bueno, realmente como que pensando esto, es inevitable que no me lleve al pasado, sobre todo como a los inicios de mi vida en general. Desde muy chiquita nací como hija única, por lo tanto mi poder creativo en mi propia casa, donde sea que estaba, siempre estaba como ahí en constante desafío. Me pasaba que mi abuelita, y en Venezuela, para los que no me conocen, yo soy de Venezuela, ahora vivo en Madrid, este es como mi tercer país. Ya, bueno, sí, la diáspora. Pero bueno, mi abuelita era una persona que veía muchas novelas cuando yo crecí, y me encantaba ver en las tardes con ella las novelas y como imaginarme hacer estas escenas, que si Pasión de Gavilanes, todas esas cosas muy cristianas, ¿viste? Y en una de esas, desde muy chica, mi abuela y mi mamá dijeron, ¿y si la metemos en clases de actuación? Creo que todo sueño de familia venezolana es que su hija sea una Miss Venezuela. Okay. Yo me quedé con un medio metro
Entonces, era muy chiquita. Entonces, mi Sí mamá, soy. entonces, en vez de modelaje, me metieron en actuación. Y nada, desde mis 6 añitos iba a castings. Sucede que obviamente la vida tiene como muchas vueltas Ujú, y nací en el 98. Para nadie es un secreto que me tocó vivir un contexto social ujú, eh, donde uno veía como las posibilidades un poco alejadas. Entonces, de repente, cuando yo tenía la edad para poder dedicarme a esto, ya no existían producciones en mi país. ujú, Y me pasaba que mi abuelita, al ser como la persona que más estaba conmigo constantemente, porque mi mamá estaba trabajando todo el tiempo y eso, siempre decía que yo era como un alma vieja. Entonces era muy chiquita, pero hablaba con mucha gente de la edad de mi abuela. ya. Y entonces como constantemente me estaba desafiando. Y yo siempre he dicho, Jesús me encontró muy chiquita. Mm, Siempre, y para los que no saben, yo era católica antes y mi abuela iba a la iglesia, pero a mí me aburría ir a misa. okey, Y mi abuela, para que yo fuera a misa, me llevó que sea al coro de la iglesia. ya. Entonces en el coro era que yo estaba ahí como constantemente aprendiendo. También al no tener tantos recursos, es verdad que ahí aprendí instrumentos musicales, o sea, cosas que de repente como dices, el arte siempre estuvo en crecimiento acá adentro y Jesús siempre me estaba diciendo como, esto es fe, Okey. vamos. Mm, Y nada, yo desde chica me imaginaba como, no sé, tipo, estudiar en Juilliard. Sí, 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 tenía 8 años normal, normal. y pensaba en Soy Sharpay Evans. Forever High School Entonces, era, Musical. era una cosa así, pero en realidad mi realidad era completamente diferente y creo que esa es la palabra clave. ¿Hasta dónde tú crees Wow. o dónde está esa fe ciega en que Dios puede hacer algo mucho mejor con Ujú, tus sueños? Entonces, de alguna manera, mi abuela siempre me decía, como que si Dios puso en tu corazón ese sueño, mm, es porque a ver, ¿qué niña de tu edad, de 7, 8 años, tiene ese mismo sueño que tú? ya. A ver, digo, capaz no es Juilliard, Mm, ¿no? Pero el Señor me ha llevado a lugares que si miro hacia atrás, no, te diría como que no, ni cerca lo hubiese creído, ¿sabes? Entonces, fue como un proceso y una cosa llevó a la otra. ujú, O sea, de repente la misma necesidad me hizo a mí imaginarme produciendo o de repente decir como, bueno, me voy a poner a escribir una obra de teatro. O si no había castings, literalmente tengo un correo de la Steffi de no sé ni cuántos años tenía, como 2013, 2014, cuando Disney hacía estas series de Latinoamérica, donde no me pregunten cómo, pero encontré el correo, creo que le escribí por Instagram a Martín Sabán, que era el director de esta serie, okey. de Soy Luna, o sea, Ujú, en Argentina. Yo estaba en Venezuela, ni siquiera pensaba irme de Venezuela en ese ujú. momento. Y le escribí y le dije como, hola, soy una niña de Venezuela que quiere estar en Disney. Te puedo mandar mi currículum. O sea, una cosa así. Amo. Y me acuerdo que él me respondió ese correo y me dijo como, pero vives en Argentina. Y yo, en No ese te creo. momento, creo que era como 2013, ni pensaba irme. Ujú. Yo le dije, no, pero puedo ir. Mentira, o sea, no podía ir ni a la esquina. Y recuerdo que es muy loco y cómo puede funcionar todo, que así un montón de correos hasta en Hotmail, o sea, en Facebook, ni me acuerdo cuáles eran las herramientas que intentaba usar, pero el señor me terminó llevando a Argentina, Mm, ¿sabes? Y, mira. y en Argentina tuve la oportunidad de hacer 5 audiciones para Disney. Mm, mm. Sí, sí, sí. En Disney. Y está bien, nunca se dieron y creo que fue como la parte más dolorosa Ujú. de poder abrazar el proceso. Y ahí es donde digo, Dios siempre me estuvo preparando para conocerlo a Él, Guau. con la madurez que necesitaba Ujú, para dejar el juicio del mundo a un lado, ujú, porque el Señor me demostró que la vida era mucho más que lo ujú. que te está aconteciendo. Ya. Y en ese momento era una diáspora tremenda Ujú. en mi país, en donde no habían oportunidades o... Ay, perdón.
O capaz, tipo, mi mamá me tuvo que dejar muy chiquita y al final mi abuela falleció porque no había ni algodones en el Mm, país, y me quedé allá sola, pero ojo, ujú, estudiando en la mejor universidad del país, becada. mm, Eh, Me fui por tierra hasta Argentina, pero llegué y no importa. O sea, como que conocí a la gente, los directores casting de Disney. Y en ese proceso de tantos no y ujú, de tantas búsquedas, yeah, y con 19 años decir, ¿sabes qué? Yo capaz me tomó 19 años en mi país poder hacer lo poco o mucho que hice allá. Obras de teatro musical, participé en Papita Manitos Tondos, que es una película okay, venezolana, una serie que se llamaba A Puro Corazón. ujú, Cositas muy chiquitas que para mí mm, mm, era el inicio, ¿sabes? New sí, beginnings, como, yeah, y entonces como que de repente cuando me voy a Argentina era, uy, mm, primero no lo elegí, mm, segundo ni lo quería, o sea, ¿quién se imagina irse de su país como a la fuerza? yeah, Aparte yo me imaginaba estar en las novelas venezolanas. Entonces como que de repente empezar de cero era, ¿sabes qué? No importa, no importa porque yo sé que si Dios me trajo para acá, Él va a hacer algo. mm. Y yo me acuerdo que cuando estuve cruzando por Brasil, una persona de Brasil, una persona en otro idioma Mm, me oró a mí y a un amigo cuando estábamos pernoctando en el aeropuerto de Brasil, y yo me acuerdo que yo ni le entendía qué había dicho. mm, O sea, de verdad tú me lo preguntas y yo ni me acuerdo qué dijo, pero yo sé que fue como que si Dios me dijera, en este comienzo yo voy a estar contigo. wow. Y así fue. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a Argentina y modo FBI empecé a buscar créditos, directores de casting. En ese momento empezaron a hacer workshops y no me importaba. Yo pagaba el alquiler y la comida y no me compraba un par de zapatos, pero pagaba los workshops Okay, porque yo decía, los que dan trabajo son ellos. ujú, Entonces yo necesito que me conozcan. yeah, Y al final, tipo, ninguna de estas audiciones se dio. mm, Fue muy doloroso yeah. porque yo soñaba con ser la primera venezolana en Y los Disney. no son, Son no son tremendas. divertidos, no son Por eso es divertidos. que yo siempre he dicho, si tú eres artista y no sabes conjugar Mm, la fe y el amor de Jesús, mm, yo te invito, mm, porque es un camino muy tremendo. Quien cree que la gente que vive del arte, ujú, no sabe, porque al ujú, final Latinoamérica no está preparada, yeah, el mercado hispanohablante no está preparado para que tú vivas de eso y nada más. mm, Te tienes que preparar muchísimo y tienes que tener mucha fe. yeah, Y el tema y la pregunta es, ¿qué haces cuando ya se te acaba tu propia gasolina? mm, Entonces a mí me pasó que, claro, venía un montón de sube y bajas, cambios. De repente desde muy chiquita tuve que vivir todas estas cosas y me encontré con un momento en el que, como te decía, sí, esta que está aquí lo probó todo. mm, Ley de la atracción, libros de no sé qué, de sí manifiesta, ujú, sí no sé qué, y yo era súper católica también, ajá, estaba tipo en acción católica, hasta monja me imaginé en un momento de mi vida. Y en una de esas, como que recuerdo que una de las personas que yo conocí en ese viaje en la frontera hasta Argentina es cristiana ujú, y era más grande que yo. okay, Imagínate, yo era una niña de 19, 18 años con una maleta viajando por tierra 7 días aproximadamente y una chama me dice como, niña, pero tú qué haces aquí sola, durmiendo en la frontera esperando que me sellaran el pasaporte al día ajá, siguiente. Y recuerdo que Ana fue como, me dice, no, es que yo soy cristiana. Y a mí me sí, quedó eso en ese momento. mm, Entonces ella también iba te para faltó Buenos esa Aires curiosidad. y ella también se iba para Buenos Aires. Y yo recuerdo que teníamos el mismo tiempo y hablábamos siempre, pero yo recuerdo que a Ana le podía pasar una tormenta por enfrente, pero yo la veía como ferviente. Yeah, Y a mí me estaba pasando eso, más la pandemia. ujú, A papá le diagnosticaron cáncer, como eran muchísimas cosas y yo ya no podía. O okay, sea, yo decía, Dios, yo siempre he tenido fe, ujú, pero yo no entiendo. O yeah, sea, no entiendo. Y me acuerdo que de repente como que en esto de manifestar, yo empezaba Vision Board y empezaba, a mí me ujú, van a llamar a Disney, me van a llamar a... Y me llamaron.
Me llaman para una audición de Arte Tag Ok. 2, o sea, yo de manualidades. Te soy comediante primero. Que intenté hacer la florecita para las chicas de Sisterhood. Pero yo estaba, bueno, si esto es lo que quedó, de alguna manera vamos a entrar a Disney. Y me acuerdo que hice una flor en plena pandemia, claro está, con una botella de plástico que vi en YouTube. Y la audición era en vivo, o sea, por Zoom, Ok. en vivo. Y yo tipo, uy, solamente tengo tijeras y una caja de alfajores. Y llegué y dije, bueno, nada, esto se puede transformar en un joyero. La caja, si la pintamos por La aquí, creatividad estaba, venga, pero yo hablando, o sea, ni siquiera era que lo estaba haciendo. Y la gente tipo, yo, ay, no me van a llamar, no me van a llamar. ¿Qué? Me llaman a callback. Yo, ¿qué? A mí, a callback. Al final, claramente, hasta esos callbacks llegué. Pero de ahí me vio una directora de casting y me dice, Steffi, queremos hacer como unos cortometrajes con 2 protagonistas chicas venezolanas. Ok. Ah, no, a mí casi me da un infarto. Yo dije, esta es mi oportunidad. Es ahora. Yo siempre hoy. decía protagonista Disney venezolana. Soy yo, soy yo. Me voy y me acuerdo que todo el tema La mascarilla. la mascarilla, todo eso, pues yo voy. Y era como el quinto no que me daban. Okay. 2020, ya no me acuerdo ni cuántos años tenía en Argentina, pero era un casting o 2 casting por año al ser venezolana. Porque en Wow. Argentina no es que tú eres de Venezuela y hablas argentino y te hacen audiciones en argentino. No es como en México o incluso acá que hablas gallego y listo. Ajá. No, allá no. Allá sí, es venezolana, eres venezolana. Ajá. Y yo nunca era físicamente lo suficientemente venezolana para los directores de casting de Argentina. Okay. Entonces siempre llegaba callbacks y era, no, es que buscamos una venezolana más venezolana. Y yo tipo, what you talking about? Tipo, yo soy venezolana. Yeah. No, más morenita, pelo rulo. Y yo, mamá, porque no eres de tu cabello. Pero nada, en ese vaivén llegué a un momento que me acuerdo claramente como si fuese ayer, de que estaba en mi habitación y le decía a mi mamá, yo ya estoy cansada, mamá. Yo ya quiero que me quiten este sueño porque ya, o sea, no nací para esto. Tipo, quiero hacer otra cosa con mi vida, pero ya no soporto un no más. Y en eso mi mamá me dice, a veces los sueños no se cumplen. Mamá, muy mal. Real. Muy bien, mamá. Muy bien. Y que, Eso es real. sí, sí, sí. Pero yo y que, mamá, Disney me dijo que... Y en una de esas me acuerdo que yo estaba en mi habitación enojada con la vida, con mi mamá, con todo. Y me enojé con Dios. Y yo decía, mira, yo no sé dónde que tú estás. Esa gente que dice que te ve todo el tiempo. Esa gente. Yo no entiendo porque yo siempre me porto bien, soy una buena persona. Mira, he tenido oportunidades de descarriarme y jamás, porque yo siempre pensaba que jugaba como para el equipo de Jesus, ¿sabes? Y de repente yo me acuerdo que estaba como, ya, quítame esto del corazón, Yeah. porque si no es de ti, no quiero que sea, ya estoy cansada, o sea, no. Y me acuerdo que me escribe Ana. Y amiga, ¿cómo estás? Y yo le digo, amiga, me escribes en un momento horrible. O sea, de verdad, justo Pensaba. Sí, sí, sí. Pensaba. Me estaba como peleando con Dios. Y ella me dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, porque ya, o sea, no tengo ánimos de nada, no quiero ni escribir, porque yo en ese momento me acuerdo que hasta me puse a escribir un guión de una serie con un amigo aquí para ver si la vendíamos, para ver si yo actuaba, o sea, hasta eso. Y yo dije, ya no quiero hacer nada de lo artístico, o sea, de verdad. Y me dice mi amiga, tipo, amiga, lo mismo, digo, Dios no te pone en el corazón sueños que son en vano, o sea, y yo así como, eso me acuerdo que me dijo, como, y me acuerdo que a los 2 días, era domingo, y le digo, ¿dónde es que es tu iglesia? Chan, 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 chan. ¿Dónde es que es tu iglesia? Ajá. Porque yo necesito saber qué te dan ahí adentro. Y me acuerdo que ella me mandó la dirección nada más. Y yo me acuerdo, ¿será que no quiere que yo vaya? Porque no me está diciendo, ven, te espero, no me está...
Y yo, La bueno, importancia, chicos, de compartir. sí, La sí, sí. importancia. Y me acuerdo que apenas entré a esa iglesia, Mm, o sea, es como que decía, no sé, no solamente sentía la presencia de otra cosa, ujú, sino que sentí que el Señor me inundó con tanto amor que yo sentí como un abrazo, como un ujú. ya, o sea, ya llegaste, Estás en ¿sabes? casa. Ujú. Y, a partir de ahí fue diferente todo. Mm, Los procesos no dejaron de ser duros después, porque de hecho hasta me fui a Venezuela, mi papá fallece, mm, todo, la pandemia, todo, pero no sé cómo explicarlo. mm, Y creo que es experimentarlo a Dios, ujú, ¿no? Es como decir, cuando le dices que sí a Jesús, ujú. realmente tu vida se transforma porque Ya. vas a sentir su abrazo constantemente. Ujú, Incluso como decía Chris Méndez mm, en una prédica, ¿no? Jamás se pierde, siempre se gana con Cristo. Ya. Porque incluso cuando tú estás perdiendo, Ujú, que de repente tú dices, no, es que esto no me pertenecía, porque mm, dejas a un lado tus planes ujú. y el que empieza a nutrirte con Sí. su fruto Ujú. es Dios. Sí. Entonces es como que de repente sí, no fui la protagonista de Disney. Mm, Después de eso también vino el casting del Eternauta ujú. y estuve como 3 meses en callbacks todo y las directoras de casting me decían como, Steph, está entre eh, tu persona y otra chica, Ujú. pero queremos decirte que a pesar de que en actuación te estamos peleando a ti, Ajá. necesitamos que el physique to role sea como un poco más, ¿sabes? Otra vez, una Ya. venezolana más. Mm, Y yo, hola, soy más ya. parecida a la Legally Blonde que a una Ujú. guerrera del espacio o Ajá. algo así. Entonces, como que nada, a partir de ahí yo dije, ¿cuánto ha crecido Dios en mí? Ujú. Porque a pesar de que sí me dolió, claramente siempre duele, yo decía, este no es el proyecto que Dios tiene para mí. Ya. No es aquí en donde Él quiere crecer conmigo. Y nada, después se abrieron puertas. Fui TV host, estuve en alfombras rojas en Argentina, Amazing. todo, unas cosas que tú dices, pero ¿hasta dónde me ha llevado el Señor? Un día me vi entrevistando a Susana Jiménez, que en Argentina es como la presentadora número uno, y yo tipo, ¿qué hago yo aquí? Está bien, no soy millonaria, Ujú. como, y esto quiero que quede bien claro porque la gente idealiza el mundo artístico, pero Ya. de verdad que a veces el trabajo que hay atrás Mm, te terminan pagando $15 por una ya. nota y Ujú. tú Ya. ahí, pero bueno, creo que al final todo esfuerzo tendrá su recompensa. Total. Y así fueron como mis pasos en Buenos Aires. Después participé en 2 películas que un poco yo estaba como, porque eran de terror. Y yo qué señor, si yo voy a estar en películas de terror que no sean exorcismos ni nada de eso. Y al final me tocaban personajes que sí, una doctora que evaluaba un caso Okay. o una persona que estaba, eso sí fue muy fuerte porque era como una aquelarre, Mm, pero al final tipo yo decía una línea y ya, ya. tipo me pierdo el resto del rodaje. Ajá. Y ahí entra un gran tema, Mm, que es lo espiritual ya. con, con lo que es el mundo, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar eso también porque he visto, o sea, lo has publicado en redes sociales también los diferentes papeles que has tenido y eso me fue una de las cosas que me vino a mente Mm, de cómo balanceas mm, eso de, obvio, eres actriz y tienes trabajos por hacer, ¿no? Pero cómo balanceas eso de cuál es esa línea fina entre dar el paso de esos papeles, de esos mm. caracteres y, esto aquí a lo mejor es muy espiritual Sí, sí, para sí. mí. ¿Cómo llegas a balancear eso? Porque es un mundo real y Es un mundo real. muchas personas, me imagino que muchos cristianos también que quieren entrar en el mundo artístico, Se lo plantean. dan eso, igual, que una chica quiere ser modelo y a lo mejor se pregunta, bueno, ciertas ropas, no sé si me Sí. pondré, un ejemplo. Yo creo que pasan, al menos pienso que 2 cosas Ujú, importantísimas. La primera es que tú recuerdes que tú vas a ver a Cristo mm, donde sea si tu prioridad es verlo a Él.
Okay. Hay gente que le da mucha identidad de repente al enemigo constantemente. No, que esto, que el enemigo... Ojo, existe. Mhm. Y hoy día, con redes sociales y con todo, nos damos cuenta que existe. Yeah. Pero si yo le doy poder y autoridad constantemente a mi vida Mhm. y en mi verbo activo a Mm. Cristo, Mhm. nada de eso te va a tocar. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente yo siempre que me pasaron estas cosas, yo decía, mira, Señor, si este es el camino Mhm. para yo ir hacia donde tú quieres que yo vaya, que sea contigo. Mhm. Entonces, de repente las oportunidades se daban así, pero al final, como que tú estás claro que tu pilar es Cristo. Uh-huh. O sea, y que nada de eso te va a tocar. Y hasta ahora, en esas dos películas, eran más de suspenso que de terror en sí. Okay. Pues esa fue mi experiencia que me dio currículum para yo seguir presentándome en otras audiciones. Y la segunda cosa era que gracias a Dios conocí a personas que también son cristianas del Mm. medio artístico. Mira. Yo siempre cuento esto. Una de mis mejores amigas en Argentina, Mechi, te amo, ella estuvo en Violeta, Okay. fue antagonista de Violeta, todo eso. Y yo me acuerdo que ella la conocí en clases de actuación. Y fue como, de repente en las clases de actuación hay todo un universo en donde todo el mundo está frustrado. Okay. Todo el mundo está frustrado. Tus profesores te dicen todo el tiempo, there should be, o sea, Ujú. todo esto, el deber ser, que manifiestes que el vision, porque, y te vuelves loco, Ya. porque entre tantos no, Ujú. entre que el otro te quiere quitar un personaje no, entre que son amigos, pero al final no, y Sí, la competencia. horrible, tomando cafecitos Sí. con mis amigas. Yo siempre fui y considero que soy muy de darle vida con mi palabra a otras personas. En ese momento yo no conocía a Cristo como lo conozco hoy. Mm. Ya había experimentado todo esto en el 2020 de ir a esa iglesia, pero todavía no era como que, ¿sabes? No Yo, habías no, profundizado. pero yo soy católica. O Okay. sea, yo Okay. voy, visito, pero yo Ajá, soy ajá. católica. Y estaba en eso. Y Mechi, la conozco, y me acuerdo que yo estaba pasando por un momento así, y Mechi llega y me dice, amiga, en la palabra Mm. hay una promesa Mm. para alguien que habla como de unas vacas, las vacas gordas, las vacas Ya. flacas. Y lo importante es que Jesús sea administrador como de las Sí. cosas, ¿viste? Ujú. Cuando me dice esto, yo que Mm. era como cuando alguien te dice soy del Real Madrid. Que somos del Real Madrid. Just the same. Y fue como, tú también eres cristiana. Y, y ella, sí, tú. Bueno, voy a una iglesia. En realidad voy cada muerte de obispo. O sea, yo Ujú. todavía mezclaba todo. Y Ujú. digo, escucho las prédicas. Pero bueno, sí, creo que sí. O sea, yo estaba en esa. Y ella, Y conocer la Mechi, famosa, exitosa, en un mundo que de repente tú dices, hizo giras mundiales por estadios, estaba haciendo una obra que se llamaba Es solo sexo, en Ujú. Avenida Corrientes. Ujú. Y es esposa de uno de los hijos de un pastor de Rey de Reyes, que es una Okay. iglesia en Argentina. Tú dices, ah, Ujú. Jesús quiere que yo me siente en su Ya. mesa. Y esto lo cuento porque así quiero que la gente también se sienta, que a ti no te condiciona Ujú. completamente como el ojo humano, porque entonces todos seríamos sacerdotes y no podríamos reconocer a Jesús. A ti te tiene que mover por dentro, es que Cristo te está usando por y para algo. Sí. Y eso es lo más importante cuando eres artista. Ujú. Entonces, nada, obviamente yo en mis oraciones constantemente le digo, Señor, ya no fui chica Disney y estas cosas estaban pasando, pero llévame a un lugar en donde de verdad pueda ser portavoz de lo que has hecho en mi vida para que los demás también puedan conocerte. Ujú. Y ahí es cuando el año pasado tuve como, yo creo que mi momento más que tú dices, es imposible no reconocer que Dios está en el arte, que Dios está en mis sueños y que Dios está en mi vida. Ujú. Eh, Porque, bueno, un poco en el medio artístico no dejan de verse cosas feas, ¿no? Yo conocía gente que tenía depresión, conocía gente que tenía que sí o sí usar drogas constantemente para poder estar ahí, Sí. conocía gente que, lamentándolo mucho, se le olvidaba el por qué o para qué hacías esto. Y
siempre estuve como muy Disney en mi cabeza yo. Creo Ujú. que jamás me dieron como ganas de experimentar nada de eso, pero sí me pasaba que de repente el año pasado yo ya no quería de vuelta Mm, dedicarme a esto, porque okey. no se me había dado otro proyecto. Y era un poco como no menospreciar los pasos de mi vida, pero sí era como, capaz me estoy equivocando. Mm, Y mi amiga Ana mm. me dice, amiga, vístete y arréglate y vamos al especial de Navidad de Hilson. Chan, 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 chan. chan. Esta Yo, amiga sí, Ana, sí, la amamos. quiero conocerte, Igual Ana. ella es que sí, de presencia de Dios, de la iglesia de Bernardo Estemateas, Okey. que también es una iglesia increíble. Pero bueno, yo creo que ella en su corazón sabía como un poco donde, Como exacto, donde yo iba a ver ajá. ese movimiento en mi vida espiritualmente hablando. Y aparte que yo en ese proceso de conocer la iglesia, Ujú. me acuerdo que mi segunda revelación, así como de Cristo, fue, yo estaba trabajando así en la computadora en mi casa, como que diciendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo la vida Hannah Montana, tipo, trabajo en social media, quiero ser actriz, estoy aquí encerrada. Como que en la pandemia nos pasaron tantas cosas en la cabeza. Yeah. Y me acuerdo que escucho, pero de la nada, creo que está escuchando Camilo, Ujú. porque en ese momento era muy fan de Camilo. Eh, y escucho Oceans, o sea, de la nada. Fue mi Okey. primera vez escuchando Oceans. Yo lloraba, Ujú. pero es que yo no sabía que tenía esa canción. Yo decía, ¿pero qué es esta canción? Y cuando la busco y veo que era de Hilson, yo pensaba que Hilson era un grupo de música. Ajá. Yo dije, Que muchos hemos pasado. sí, Y les digo: "What?". ¿qué? Es una iglesia, no sabía. Y entonces, nada, como que para mí esa canción fue un antes y un después. Mm. Y después yo empecé todos los domingos a escuchar las prédicas de esta otra iglesia, porque no sabía tampoco de Hillsong. Entonces era diferente, era un mover completamente diferente a lo que me estaba sucediendo. Y yo también empezaba como a darle fe a mis amigos de otra manera y decía, "Mm, ¿qué está pasando? Mm. ¿Qué está sucedendo?", dirían en Italia. Y entonces, de repente, cuando voy al especial de Navidad, años después, Mm. el 2023 creo que fue, mi mamá se había venido a vivir a España y yo me había quedado sola en Argentina de vuelta. Yo estaba negada a irme de vuelta. O sea, yo decía, no, yo tengo casi 7 años en este país. A mí me conocen todos los directores de casting. ¿Qué voy a hacer yo otra vez para allá? Ajá. Para empezar de cero. Estaba renuente. Y cuando voy al especial de Navidad, yo dije, ay, seguramente van a estar predicando de Santa Claus. O sea, yo de verdad me costó muchísimo desprenderme del juicio. Es tremendo, Ujú. pero fue una cosa como que, porque en el catolicismo tú experimentas a Cristo de otra manera, igual que un montón de cosas, pero es como que el cristiano te quiere convertir Mm. y es lo que ve el mundo. Sí, es la ideología que siempre, o sea, It's no out te to dejas ir. you, Ya. porque cuando tú experimentas a Cristo te das cuenta que nadie te obliga a Ya. convertirte. Ujú. Te das cuenta que es que no hay una vuelta atrás Ujú. y te das cuenta que te cambia la vida por completo. Ya. Entonces tú dices como, no, bueno, voy y veo ese show de Navidad y digo, "Hmm". Y en ese momento Chris Méndez dijo como, el viernes va a haber una reunión de fin de año, no sé qué. Y en ese momento yo estaba como, pero yo no voy a la otra iglesia. Ni siquiera iba. Yo no voy al... Ni siquiera. Pero vengo. Y empezó otra guerra existencial. Y cuando yo llego y voy, y que bueno, voy. Ay, Dios. Miras, que fue una cosa que yo estaba orando, no conocía a nadie. Yo siempre he hecho este cuento y creo que te lo he contado, que yo tenía los ojos cerrados escuchando las canciones y en una de esas alguien se me Ay, acerca, me sweetie. toca y yo, ¡ah! Y la señora se me miró así, perdón, 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 y yo, ay, perdón, es que nunca me habían, es que quería orar por ti. Y yo, ay, bueno, bueno, fue eso. Pues Y sí. toda la iglesia como, ¿qué le pasó? Y yo, no, tranquila, no, no es que me estoy manifestando, que me asustó. Y en eso, me acuerdo que la señora me dice, Jesús quiere que sepas que así como no te dejó en Venezuela Mm, sola, no lo va a hacer aquí en Argentina este año. mm, Y eso para mí fue un como, ujú, aha moment, Jesus ujú. moment.
esta señora ni la conozco. Ujú. A mí nadie me conoce aquí. En Argentina todo el mundo me decía que parecía brasilera. Te Nunca pintaste tu venezolana, familia. amiga. Y era como, ¿cómo lo supo? Mm. Que no, empecé a ir a la iglesia. Creo que tenía 2 semanas yendo a la iglesia y me conocía solo el chico de He Decidido, que es el grupo como base, y como que me dice, ay, mira, te voy a presentar a Lupe. Ajá. Y Lupe era que sí, ay, me tengo que ir rápido porque mañana tengo ensayo de teatro. Y yo, ¡ah! Y tú, ¿Es actriz también? Y de repente Lupe me dice, sí, sí. Y yo, ay, ¿en dónde estudias? En Julio Chávez, en Julio Boca, no sé. Yo le mencioné todas las escuelas como de actuación en Buenos Aires. Me dice, no, no, aquí en la iglesia. ujú, Como que la iglesia tiene ujú, grupo de teatro. ¿Quieres venir? Me dice. Y yo, bueno, es mañana en las oficinas. Me puse a la dirección. Y me acuerdo que yo me levanto, llevo dinero. O sea, yo venía de pagar clases de actuación 7 años seguidos. Era como, ¿de qué me estás hablando, Mari Carmen? Obvio que tengo que ir a pagar las clases. ajá. Y me acuerdo que voy a esa clase y todos los profes eran unos cracks. O sea, uno era que sí de Julio Chávez, otro que sí de Nora Moseico, creo. O sea, era gente que venía de Que escuelas sabían lo que hacían. importantes. Y yo decía, uy, esto va a ser caro. Hacemos una oración y yo me acuerdo que hicimos como todo un una preparación que en la actuación se llama caminando por el espacio, Okay. que es que tú cierras los ojos y tienes que caminar rápido, lento, agacharte, imaginarte que eres un mosco, un bicho, no sé qué. Sí, quien ve una clase de Ah, teatro okey. desde afuera va a decir, esto es un manicomio. Lo sé. Y en una, me acuerdo que como que te llevaban al pasado, y en el ejercicio veo como Jesús Ujú. me estaba dando como un peluchito y me llevó a cuando yo actuaba de chiquita Ajá. con mis peluches porque no tenía más nadie en el departamento donde vivía en Maracaibo y fue como, ¿qué es esto? O sea, Ujú. mira, me acuerdo que lloré muchísimo, muchísimo y agradecí demasiado ese espacio y como que no sabía qué Dios estaba haciendo en mí, pero después lo entendí Ya. con los meses. O sea, era una cosa que me recordó por qué Ujú, yo soñaba con ser actriz. ujú. No era por los medios, no era por estar en Netflix, en Disney, no era por nada de eso. Era para llevar mensajes, Ya. porque el arte hace eso. Ujú. Toca todos los sentidos del ser humano, rompe la pared de la parte tripartita de nosotros y deja mensajes. Ya. Y hay que usarlo para mucho más Ujú, que las cosas superficiales del mercado o ujú. banales, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eso fue como una revelación que tuve y empecé, mira, a mí se me olvidaron las clases de actuación de Disney, de Netflix, de HBO, de fulanito, de manganito, todas. Se me olvidé de todo. Incluso cuando le fui a pagar, me dijeron, no, no, pero esto es parte del servicio. Ujú. Y empezamos a ¿Qué es actuar. eso? Sí, sí. Yo que como que servicio. Literal, o sea, fue como un descubrir tremendo. Y me acuerdo que me dicen, como a las 2 semanas, yo no tenía ni un mes en la iglesia. Steffi, ¿quieres actuar? Vamos a hacer una noche creativa. Vienen todos los chicos de la iglesia y vamos a hacer monólogos. Y me acuerdo que ese monólogo fue como un descubrir de insight Mm, constante. Y bueno, nada, después la vida misma fue un drrrr todo el año y yo pensaba que me iba a ir a Venezuela. mm, O sea, yo dije, me voy a Venezuela. Y yo pensaba que Dios me estaba diciendo eso en las oraciones. Y me acuerdo que en agosto me iba, en mm. julio me compró el pasaje, ya me había despedido de todo el mundo, no hice una audición en todo el año, estaba como muy en el proceso. Iglesia, mi vida, ver qué iba a hacer. Ujú. Y yo sabía que el Señor me estaba hablando en movimiento Mm. constantemente el año pasado, en oración, en mensajes, a través de la Biblia. Por eso creo que es tan importante hacer devocionales y Ya. constantemente tener comunicación con el Señor, no solo con los líderes. Mm. Pregúntale primero a Cristo. Sí, totalmente. Y si no te responde, sigue preguntando y Ujú, espera, ujú. porque de alguna manera te va a responder. Ya. Y me Sí. acuerdo que yo estaba como, yo sentía que me iba a mover, ¿sabes? De Ujú. país. Como, el Señor me está diciendo que te vas todo el tiempo. Y yo decía, bueno,
mi primo me dice, ¿por qué no te vienes a Venezuela? Que estás sola en Argentina, Ajá. no me estaba yendo bien económicamente, estaba como en una y no me quería venir a España por todo lo que significaba el papeleo. Mm, Y me acuerdo que en eso yo le digo, bueno, sí, me voy a Venezuela, termino la universidad, que nunca no la pude terminar, y me voy a tomar como un semestre, que es lo que me ujú, falta para terminar la licenciatura, para ver qué quiero hacer. ujú, Y en ese proceso, mira, me salieron oportunidades que la verdad es que me confundía más que darme claridad, porque de repente empecé en una beca para The American Academy of Dramatic Arts, que es una escuela de Los Ángeles, ujú, y yo decía, ¿será que me tengo que ir para Estados Unidos? mm, Pero soy venezolana, o sea, ¿en qué mente me van a dar visa? O sea, yo estaba como en esa, ¿no? Pero bueno, yo ahí audicionando para la beca. Después dije, no, me voy a Venezuela. No, y entre una cosa y otra, me acuerdo que no contemplé que venían las elecciones mm, presidenciales en Venezuela. mm. Y cuando sucede todo esto, era el Encanterfest. Mira, yo ya había renunciado en julio. Yo ya había avisado que iba a entregar donde vivía en Argentina. O Ajá. sea, me quedé con todo mi sueldo en la maleta que me iba a llevar para en la Tú, o sea, valija. tú lista. Tú Claro, ya. yo ya me voy. Mm, Claro, o sea, yo ujú, ya en agosto estoy en Venezuela. Mi mamá, todo el mundo, pero tú eres loca. ujú, ¿Cómo tú crees que Dios te está llevando para Venezuela? Y yo, pues yo no sé, yo le pedí al Señor que me diera dirección ajá. y me llamó mi primo que si me compraba el pasaje. Ya, y tú. Y yo creía que esa era la dirección. Amiga. Y yo me acuerdo que yo dije, pues bueno, me tocó irme para Venezuela. Y en eso, me acuerdo que viene el Encanterfest, Ujú, que para quienes no saben, es como un evento que se hace de 3 días, o a veces 1 o 2, en Hillsong, que bueno, es de jóvenes. ujú. Y yo me acuerdo que venía el hijo de Cash Luna y Rodrigo Palmer de México. Y fueron 3 días en donde estábamos metidos en el Sheraton hacia full, yo despidiéndome de todo el mundo, sí, sí, yo me voy a Venezuela. Sí, sí, bueno, no sé, me congregaré en más vida, ni idea. Ujú. Y en eso me acuerdo que el último día del Encanterfest, o sea, después de ese día, pasaba solo un día para las elecciones de Venezuela. Y yo Mm. en una semana, supuestamente me iba. Y me acuerdo que en oración y en adoración, el Señor me dice, tú no te vas a Venezuela. Plot twist. Uno nunca escucha a Dios, pero cuando lo escucha, No hay duda. agárrate. No hay duda ahí. Pero es que escuchas hasta una voz que es como susurradita Ajá, en el más allá ajá. y uno que... ¡ah! Y me acuerdo que yo lloraba, lloraba. Y en un año que yo estuve en Hilson, Buenos Aires, Ujú. nunca escuché Oceans. Mm, Seguidamente de eso, cantaron Oceans. mm. Y yo lloraba, o sea, yo era una cosa O que me sea, dio que hasta... para ti era como que no, esto es indudablemente Es del Dios. Señor. Ujú. Pero a ver, yo me acuerdo de salir, porque dramática se nace, claramente, y salí corriendo a la puerta del Sheraton y respiraba porque casi me daba algo de todo lo que estaba llorando. Y yo lo único que pensaba era, ¿cómo que no me voy a Ujú. Venezuela? Pero tengo el pasaje para la otra semana, yo ya entregué habitación, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que en eso sale uno de los líderes de los grupos de conexión de Buenos Aires y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 estoy bien". Ujú. No estaba bien, estaba llore, que llore y llore. Ujú. Y recuerdo que al día siguiente me fui a la iglesia a las 4 reuniones, o 5, creo que había, ni me acuerdo, pero todo el día. O sea, yo decía, no, yo tengo que estar en la iglesia porque eran las elecciones. Entonces yo no quería estar metida viendo las noticias, Ajá. ¿sabes? Entonces estábamos orando por Venezuela justo, ta. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar, Sí, pero nadie, o sea, creo que todo el mundo espera igual que pase otra cosa. sí. Y en eso me acuerdo que salen los resultados, lloro otra vez. De verdad, lloré muchísimo, me dio hasta fiebre emocional. Yo tenía todo esto roto, hablaba como Roberto, no como Steffi, hablo así de todo lo que lloré. Y en una de esas, me acuerdo que me escriben, o sea, de la nada, de un casting que yo había hecho 1 año y medio antes, Mm, que me había hasta endeudado con la tarjeta de crédito para sacarme un pasaje a Chile,
porque era una película, un musical para Sebastián Lelio, Ujú. que quien no sabe es un director de los pocos latinoamericanos ganador de Oscar. Ok. Obviamente, cuando yo quedo en el callback, yo dije, yo voy a Chile así sea en burro. O sea, yo así sea en burro llego a Chile a ese callback. Ujú. Y me acuerdo que al final me dicen, no, es que el personaje ese no lo pusieron. Y yo así, Ah, bueno, pero un año después me llaman de esa audición ujú. y me dicen, es que con todo lo que pasó ayer, Mm. queremos agregar un personaje venezolano a una nueva serie de Amazon Prime. Vida. Y nos recomendaron tu Ujú. perfil y como todo tu trabajo. Y yo así, con los ojos hinchados, Roberto, feísima estaba. Y yo me acuerdo que tenía todo menos ganas de hacer un self-tape. Ujú. Y yo, bueno, ¿puedo enviártelo en la semana? Y me dice, no, tiene que ser sí o sí hoy, porque estamos cerrando elenco, se filma en septiembre. Ajá. Y quedan como 3 semanas para Ok. septiembre. Y me acuerdo que yo así, porque me temblaba hasta el ojo, yo decía, Mm. media hora antes me habían cancelado el vuelo para Venezuela, que yo dije, bueno, nada, me voy, ya está. Sí. Me lo cancelan, no sé qué hacer. Yo había renunciado. O sea, yo así como, ayuda. Ya. Y yo le digo al Señor, Señor, si esto es de ti, tú vas a hacer todo. Ujú. Porque yo ya me cansé. O sea, yo de verdad estoy, mírame. Yo como, mírame. Esto tiene que, lo mueves tú o si no, no voy a hacer la audición, ni siquiera me voy a gastar. Y de repente el Señor nuevamente me recuerda el nombre de Crisey, que era una chica que servía en cámaras en la iglesia y que yo conocía, pero bueno, le escribo, amiga, ¿tú qué estás haciendo? ¿Me ayudas a grabar un self-tape? Sí, claro, vente a las 6. Y yo tenía que mandar el casting como a las 8. Mm. Yo, yendo. Yo llegué con el traje todo así formal, no sé qué, y era como de Rappi, porque parece que los venezolanos solamente podemos ser deliveries en producciones internacionales. Y yo no sé ni andar en bicicleta, amiga. Es verdad, tú lo dijiste. Y yo bueno, y me acuerdo que como que yo no tenía ropa y ella me pone un suéter rojo y una casaca, como una campera de blue Ujú. jean, de cuero, y yo le digo, lástima que no tenemos moto para tener un casco. Llega un amigo de ella a Más que traerle todos una... los momentos perfectos, No, no, amiga. no, o sea, llega un amigo que sí a traerle una memoria a la cámara y tenía un casco, Ujú. amiga, que combinaba con el outfit. O Ajá. sea, no solo era un casco, combinaba con los colores del outfit. Ujú. Yo así, bueno, el peor casting de mi vida. Ya. O sea, lo hice 2 veces nada más. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a mandar la primera toma y se acabó porque no tengo ni ganas de actuar. O Okay. sea, me acuerdo que hasta sobreactué. Mm. Sorry a mi querido director y gracias por elegirme, pero estaba sobreactuada. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, ya me queda media hora, mando esta vaina, Ujú. pum, lo envío. Me voy y al día siguiente yo voy al lugar donde trabajaba a decirle a mi jefe si me dejaba trabajar hasta fin de septiembre para ver si me iba para Venezuela o no, Ujú. porque, amiga, yo no tenía ni con qué comprar comida. Wow. Y mi jefe me dijo, este es tu lugar de trabajo. Mm. O sea, no importa si es un mes, 2 meses, lo que sea, tú sigue viniendo. Y yo como, bueno, entonces yo seguí yendo, por lo menos trabajo tenía. Gracias a Dios donde vivía, me dejaron estar hasta septiembre también. Y como que yo dije, bueno, mientras me voy para Venezuela, yo no sabía, con mi familia estamos así. Se me había olvidado que yo mando el casting. Y en eso, como a la semana me escribe el director de casting y me dice, Steffi, ¿te puedes venir a Chile el viernes? Queremos probarte con el protagonista, Okay. pero el director te quiere ver en persona. Y yo sí. Sí, 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 Perfecto. ahí yo voy a estar. Ujú. Como que si yo soy la hija de Trump. Ajá. O sea, como que si yo me saco pasajes a Chile con cupones. Sí, sí, ahí voy a estar. Ujú. Yo no tenía ni 10 bolívares. O sea, claramente bolívares que son más devaluados que $1. O sea, amiga, yo no tenía nada, nada. Y yo decía, ¿y ahora cómo yo voy a ir a Chile? Y yo sacando cuentas, y mi mamá que está en España estaba sin trabajo, que era la única que me podía Ajá. salvar la patria. Y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a ir a Chile? Nuevamente, si esto es de ti, Mm. tú vas a hacer todo porque yo ya me... No, yo no sé qué hacer. No sé ni por qué le dije que sí. Por cualquier cosa lo llamo y le digo, mira, no voy a poder ir porque no Ajá. tengo para el pasaje. A todas estas ellos creían que yo vivía en Chile. Y yo
que quitarles esa verdad, Ujú. preferí hacer caso omiso, Ya. porque yo decía, yo llego a quedar y me dicen que no porque no tengo RUT, que es como el DNI en Así, yo Chile, de. a mí me da un patatús. Ya. Entonces yo prefiero que crean para ver hasta dónde llego. Ujú. Y me acuerdo que en eso me meto a ver los pasajes y salía como $250 de Buenos Aires a Santiago. A los 30 minutos. Es que de verdad, si yo no hubiese tenido gente a mi alrededor que lo hubiese vivido en presente conmigo, no, cualquiera dirá como, eso es un guión, ¿sabes? Y solo el que conoce a Cristo sabe que Cristo mueve todo así. A los 30 minutos, mi primo, ay, perdón primo, nunca te dije, Las confesiones pero aquí hoy. me acuerdo que, a ver, tipo que somos primos, es como mi hermano mayor, pero tampoco es que un primo te va a llamar y te va a decir, mira, necesitas $300 para que tengas mientras te pagan. No. No. Así eran yo, mis primos, así. Ay, no me pasa, ni con él. Fue un caso que de verdad dije, fue Dios. Y me acuerdo que él me dice, ¿te puedo prestar $300 mientras te vienes? Es que te quedaste sin trabajo. O sea, te venías para acá, como todo eso. Y yo, sí, está bien, préstamelos. Me acuerdo que al toque me compré el pasaje para Santiago. Y era ida y vuelta porque era el único que encontré. Entonces fue como que no dormía desde el miércoles, básicamente. Y me acuerdo que voy a Santiago, me quedo en casa de un amigo que conocí con Ana, que éramos Ujú. los tres mosqueteros viajando por Ya. Brasil hasta que Ajá. llegamos al aeropuerto de Manaos. Y le digo, por favor, ¿me puedo quedar en tu sofá? Así sea en el piso duermo. Pero es que no tengo dinero y tengo un callback en Chile. Claro, amiga, vente, que no sé qué. Ujú. La mamá era cristiana. Mm. Es que me encanta de todas las historias que tú has dicho, siempre había ahí, Siempre, o sea, Dios siempre. recordándote, no, te he puesto, no solamente a ti, no solamente te ha abierto las puertas a ti, Ujú. sino que ha sido como tu historia que me has dicho de Esther, que es, él preparó todo el contorno incluso antes de ya mismo Sí, llegar en el reinado, y es lo mismo que Dios ha hecho contigo, o sea, en sí, sí. cada parte de tu historia siempre había ese puzzle piece, ese Ay, pedacito sí, sí. del Sí, quebra-cabeza. sí, amiga. Y es tremendo porque me acuerdo que ella me dice un versículo y yo estaba nerviosa, pero nerviosa que me temblaba hasta el modo de caminar. Y me acuerdo que ella me dice, lee la palabra Mm. antes de entrar. Y yo me llevé la Biblia. Y yo como, o sea, actriz, sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, aquí estoy. Y por dentro, o sea, a mí me temblaba todo. Y me acuerdo que cuando pasan y me dicen, ahora te llamamos para que entres, para que pases con el actor. Ok, yo saco la Biblia y recuerdo que el versículo, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era así como que el Señor me decía que los humildes de corazón, Mm. ¿sabes? Podían más que la soberbia del mundo. O sea, como que te decía, yo estoy ahí Sí. donde, y yo me acuerdo que casi me pongo a llorar en el momento, porque era como, Señor, yo he pasado por tanto, Ujú. que yo quiero que seas tú. Mm. Yo allá adentro no quiero ser yo, quiero que seas tú porque has hecho todo esto. Y ya, no me importa si quedo, si no Ya. quedo, que seas tú. Y cuando entro, el actor con el que me tocó hacer el callback era el único chileno que yo conocía en Buenos Aires, con el que hice una obra de teatro That's crazy. un año antes. O sea, te estoy hablando que estamos en Chile, ¿eh? O sea, Ajá. 5.000 chilenos, 20.000 chilenos, ni idea. Podía haber sido el de la esquina y era Ujú. él, y yo así. Entonces, claro, fue la mejor audición de mi vida. Sí. Había confianza, Ajá. complicidad, nos divertimos muchísimo, hasta se me rompió el pantalón porque siempre no hay todo propósito tiene oposición. Y en pleno casting y que amarrándome la chaqueta para que no se me viera que se me rompió el pantalón. Y el director es colombiano y yo no te puedo explicar, pero era un pan de Dios ese hombre. Era una persona que estaba conectada y que quería ver actores, no Ujú. quería ver perfiles. Ajá. Y recuerdo que cuando salgo de ahí, me voy corriendo al aeropuerto para volverme para Argentina, me voy para la iglesia porque yo estaba tan agradecida con lo que había sucedido
que yo llegué y como que dije, sabes que no me importa qué pase. Si es, que sea de Cristo. Y al final como que yo lo solté, a diferencia de otros castings, no estaba como, me van a llamar, me van a llamar, me van a llamar. Y como a la semana, o sea, literal tenía 5 días para que empezara el proyecto. Yo creía que ya no me iban a llamar, que en 5 días empezaba Ya. el proyecto. Me dicen, me llaman y me dicen, has quedado seleccionada. Yo me imaginé ese momento siempre, de todas las maneras, por Zoom, que me grabaran, que no sé qué, que llamando a mi mamá, abrazando a mi mamá. Yo me lo imaginé de todas las maneras posibles, porque encima era una serie. Y, y yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo lo que hacía era como, le empecé a cantar a Dios, pero yo estaba en la oficina de mi trabajo como una loca cantando y yo le decía, Dios lo hizo, le decía a mi compañera de trabajo, Dios lo hizo, que no sé qué, y lloraba y yo no sabía si decir nada, si no decir nada, si no sé qué, porque obviamente, nuevamente, todo propósito tiene oposición. Sí. Ahí es donde me empezó el enemigo. Ya, siempre. No, que te van a llamar y te van a decir que no tienes papeles, que ya no es para ti. No, que no sé qué, que, o sea, de todo. Callo eso, lo lleno de Cristo y me dicen, tienes 4 días para estar en Santiago. Me dicen, bueno, vamos a hacer un contrato internacional. Cuando yo veo que me llama el productor y tenía una foto de perfil de él con un Oscar en la mano, yo, yo quedé como, ¿cómo el Señor me va a llevar para una producción donde hay gente que ganó Oscars? ¿Entiendes? Como que digo, ¿qué es esto? Y era como que además me dicen mi personaje, mira lo que me dicen. Steffi, en realidad te estamos probando para otro personaje, pero como que no dabas el physique to role para ese personaje. Amazon no quería que fueses tú porque eres muy bajita. Y el actor que quedó al final medía como 2 metros, yo sé. Pero el director te peleó. Y el director dijo, ok, pero creamos un personaje para esta chica, pero ella no se queda afuera. Y el productor me dijo, y yo tampoco quería, después de que te has pegado el pique para Santiago y todas esas cosas, no te vamos a dejar fuera. Claro. Entonces me crearon un personaje y cuando me dicen como el rollo, yo quedé, ¿qué? El personaje es de Vanessa, se llama, me dicen. Es una chica venezolana que tiene alrededor de 23 años, que emigró de su país sola, con ganas de estudiar, seguir como echándole pichón a la vida, pero nunca pudo porque no tiene los papeles. Entonces trabaja vendiendo pequeños empalajes, asistente del hostel, no sé qué. Y era como que verme a mí y a miles de venezolanos más representados en un personaje chiquito, pero que iba a ser tan querido y tan usado, que era comedia además. Entonces yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que el Señor sea tan grande, que además me va a llevar a hacer lo que más amo en una gran plataforma, demostrándole a la gente la capacidad que tiene el venezolano de reírse en la adversidad, ¿sabes? Y era como que para mí era, no me preguntes qué hice en 3 días, pero metí 7 años de vida en 50 casas porque no sabía ni qué iba a hacer. Yo, mis amigas hasta en un hostel de una amiga se quedaron cosas mías. De verdad que por eso es importante congregarse, tener familia de fe, gente que inyecte palabra de vida en los demás, porque creo que es un círculo, ¿sabes? Al final tú eres así con los demás y cuando necesitas a una familia van a estar ahí. Y todas eran amigas mías de la iglesia. O sea, mis amigas de la iglesia me llevaron a las 3 de la madrugada para el aeropuerto. Me hicieron de Uber por todo Buenos Aires, que quién sabe, es enorme, es como Madrid. Entonces era como que imagínate dejar la mitad de las cosas en Alcorcón para irme a la mitad a Valladolid. O sea, así estábamos, ¿eh? Y yo me acuerdo que en 3 días, no sé cómo, me mudé sola, dejé todo regado por todo Buenos Aires y me tuve que ir 4 meses a Chile. Y eso fue otra historia, porque yo decía como, hasta que me paguen a mí este proyecto, ¿yo cómo voy a vivir en Chile? Pues el Señor lo hizo. En todos en todas partes de ellos, incluso cómo Dios es perfecto en su tiempo, que sé que ya hemos ido, a lo mejor, seguro tendremos que hacer más conversaciones para ver el más y más, porque el, cada parte de tu historia demuestra
no solamente tu perseverancia y tu constancia aunque recibas 50 no, yo sé que el sí de Dios vale por todo ello Total. y demuestra también cómo es perfecto el tiempo de Dios que a nuestro ojo humano puede o no tener sentido algo en el momento, pero luego ves cómo eso encaja perfectamente Sí. en el propósito y cómo tú como individuo también te encajas perfectamente en esa parte de la historia. No solamente tú, sino todos los que estaban Sí. alrededor, o sea, tu amiga Ana, tu amigo que te recibió Sí, sí, en sí. Chile, o sea, todo esto, todas estas personas en esa historia de que cómo todo encajó perfectamente antes, realmente también antes de terminar la conversación, todo tu historia, el personaje de la Biblia que continuaba me recordaba ahora mismo es un personaje que me encanta en la Biblia y que no se habla mucho de él, es Mefiboset, es Ujú. el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, Sí. y cómo en su historia, que era una persona en cuyo en su momento debería técnicamente llegar a ser rey algún día porque era descendiente de Saúl, ¿verdad? Era el nieto de Saúl y entonces técnicamente, históricamente, tendría que llegar a ser rey, pero por desgracia de, de su abuelo, y todo lo que sucedió en ese tiempo, pues no llegó a hacerlo ni él ni su padre, Jonathan. Pero por la fidelidad, o sea, la amistad que su padre tenía con David, David luego, aún en su desprecio, aún en su vergüenza a Mefiboset, que vino a ser un muchacho, un chico que fue despreciado, que fue olvidado, fue maltratado, fue avergonzado, y incluso, o sea, era vago, o sea, no podía caminar bien por un accidente, o sea, fue rechazado por el público, rechazado por su familia, y después de todo eso, David, por su promesa a Jonatán, de la misma manera que Dios hace una promesa a nosotros a través de su hijo, dijo, yo hice una promesa a tu padre y esa promesa vale para ti también. Y es que todos los descendientes de Jonatán, que era el único, tendrá un lugar en la mesa de mi casa. Y entonces David transforma la vida de este muchacho y lo llama a tomar lugar en su mesa. Y es lo que me recuerda de todo, de toda historia, de que, y muchos también escuchando esto, podrán ver lo fácil que es en la televisión un actor, una actora, una actriz de guay, mira qué guay esta Ujú. persona, pero no sabe todo lo que Todo. pasa por atrás de la escena y son muchas cosas, muchos nos, Ujú. muchas pruebas, muchos obstáculos que tienes que ultrapasar, pero como tú has dicho, cuando uno pone la confianza y la fe en Dios y toma la decisión de voy a vivir en obediencia, aunque no entienda el presente, Dios hace lo mismo que David hizo con Sí, Mefiboset. sí. Dios coge su hijo y lo sienta Mm. en su mesa y lo honra y lo llama digno y lo llama ha sido escogido para Sí. tal tiempo como este. Así que con todo eso digo, me alegra que hayas podido compartir parte de tu historia Mm. porque sé que es una larga jornada y sigues viviéndola evidentemente, pero gracias por ser tan honesta, por ser vulnerable y por demostrar a todos nosotros la realidad Sí, atrás de sí. las escenas y lo importante que es continuar con tu fe, continuar con la confianza en Dios y sobre todo por encima de lo que te dice la media, por encima de lo que te dice tu carrera, tus sueños, por encima de lo que te dice todo el mundo, lo más importante es agradar a Dios y confiar en Él. Así que gracias Gracias a ti. por compartir con Bueno, a nosotros. ustedes, porque aquí hay un equipo de producción. Producción. Sí, sí, sí. Es que como lo dice la palabra, o sea, que justo me hiciste esta pregunta antes, una ciudad en lo alto de una cima, ¿sabes? Nada lo puede cubrir. Y yo creo que a eso estamos llamados. Cuando Dios te da identidad Ujú. y luz, nada.
nada lo puede apagar y no hay vuelta atrás. Ya, exactamente, exactamente. Gracias, Becky. Gracias a ti. Me alegra un montón. Espero que lo habéis gustado todo esto, toda esta historia. Sé que podréis aprender mucho de ello. Y si tú eres artista, eres creativo, eres un actor, una actriz, estás aprendiendo, quieres aprender de ello, aprende de este ejemplar, aprende de ella porque es un ejemplazo y como habéis visto aquí en el día de hoy, habrán momentos difíciles, habrán obstáculos, habrán cosas al contracultura de lo que tú estás acostumbrado, pero vale la pena continuar luchando Sí, y sí. vale la pena continuar confiando en Dios. Yes. Así que nos vemos la próxima semana. Ay, antes de eso, antes de que nos vean la próxima semana, danos un like y subscribe a este podcast. Ve y sigue a Steffi. Y compártelo, por supuesto. Comparte este episodio con todo el mundo. Dejaré toda su información al pie de la descripción. Y ve y continúa aprendiendo de ella porque yo seguiré haciéndolo y sé que tú también lo puedes hacer. Entonces, ya sabes, es el momento oportuno de sacar tu Biblia y profundizar en la palabra, Así es. calentar tu cafecito y de una nos veremos en la próxima semana con la Biblia por un lado y el cafecito por el otro. Chao.